Hola a todos, bienvenidos a esta deep dive sobre Aquiles, hecha a tu medida. Sabemos que quieres ir más allá del mito del talón. Por supuesto. Así que hoy vamos a explorar su vida completa, desde su nacimiento hasta su épico final. Y para esto tenemos enciclopedias, artículos online, transcripciones de videos, de todo. Wow. Listos para descubrir al Aquiles que se esconde detrás de la leyenda. Absolutamente. Es fascinante cómo la historia de Aquiles se ha contado y recontado a través de los siglos. Y cada fuente aporta su propia perspectiva. Sí. Vamos a desmenuzar estas versiones para entender por qué este héroe sigue cautivando nuestra imaginación. Exacto. Empecemos con lo básico. Según las enciclopedias, Aquiles era hijo de Peleo, un rey mortal, Ajá. y Titis, una diosa del mar. Menuda mezcla, que lo hacía tan especial, ya desde su nacimiento. Bueno, su linaje divino le otorgaba una fuerza y destreza excepcionales, pero la historia de su invulnerabilidad es aún más intrigante. Tetis, queriendo protegerlo, lo sumergió en las aguas del río Estigia, Claro. que se decía que otorgaban inmunidad a todo daño. El famoso baño en el Estigia. Pero aquí viene lo interesante. Algunas fuentes mencionan que sí fue herido en batalla. ¿Cómo es posible si era supuestamente invulnerable? Exacto, es ahí donde las diferentes versiones del mito entran en juego. No todas coinciden en que solo su talón quedó vulnerable. Algunas describen a un Aquiles que podía ser herido en otras partes del cuerpo. Y lo del talón con la flecha y todo eso parece ser una imagen que se popularizó mucho después. ¡Wow! ¡Qué revelación! Entonces la historia de la invulnerabilidad es más compleja de lo que pensamos. Y hablando de complejidad, su educación también es un punto clave. Todos sabemos del centauro Quirón, su famoso maestro. Sí. Pero las fuentes mencionan a otro personaje. Fénix. ¿Quién era este Fénix? ¿Y qué papel jugó en la formación de Aquiles? Quirón enseñó a luchar, sí. Pero Fénix fue clave en su desarrollo como líder. Le inculcó valores, estrategias, lo preparó para ser más que un guerrero impulsivo. Imagínate la influencia que tuvo en la mente de un joven destinado a la grandeza. Es verdad, me pregunto qué clase de líder habría sido con esa formación tan completa. Pero antes de adentrarnos en la guerra de Troya, las transcripciones de video nos dan detalles sobre sus hazañas previas. Parece que Aquiles ya era una leyenda antes de Troya. Cierto, antes de la Gran Guerra, Aquiles ya había conquistado islas, derrotado reyes, incluso se enfrentó al hijo de Apolo, el rey Tenes, imagínate, un joven semidios desafiando la descendencia de un dios. Eso sí que es épico. Es increíble cómo estas historias previas a Troya lo pintan como un héroe casi invencible, casi porque ya sabemos que su destino estaba marcado por la tragedia. Es interesante cómo estas victorias tempranas realzan la magnitud de su posterior caída. Sí. Construyen la imagen de un héroe en la cima, lo que hace que su conflicto con Agamenón y su retiro de la batalla sean aún más impactantes. Y hablando de Agamenón, la disputa por Briseida no fue solo una pelea por una mujer, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el verdadero significado de este incidente? Exacto, la humillación que Agamenón le infligió al quitarle a Briseida iba mucho más allá de la simple posesión de una esclava. Era una cuestión de honor, de respeto al guerrero más valioso del ejército griego. Para que lo entienda nuestro público, es como si fueras el mejor empleado de una empresa y tu jefe te robara el crédito por tu trabajo más importante. Exactamente. Sería un golpe bajo. En la cultura guerrera de la época, el honor era fundamental. Agamenón no solo insultó a Aquiles, sino que minó su autoridad frente a todos. Imagínate la furia que debió sentir. Y esa furia, como nos dicen las fuentes, tuvo un impacto directo en la guerra. Los troyanos empezaron a ganar terreno, los griegos se desesperaron. La ausencia de Aquiles se hacía sentir con fuerza. La retirada de Aquiles cambió el rumbo de la guerra sin duda. Y es aquí donde la figura de Patroclo, su amigo más cercano, cobra una importancia vital. Patroclo, tío. Es amigo que se arriesga todo por Aquiles. La historia de cómo se viste con su armadura para animar a las tropas griegas es conmovedora. Pero ya sabemos que termina mal. ¿Qué nos revelan las fuentes sobre las motivaciones de Patroclo? Las fuentes describen a Patroclo no solo como un amigo leal, sino también como un guerrero valiente y compasivo. Al ver el sufrimiento de los griegos decide actuar, incluso si eso significa ponerse en peligro. Aquí con la armadura de Aquiles era una jugada arriesgada, ¿no? Que buscaba conseguir, exactamente. Quería infundir miedo en los troyanos, hacerles creer que Aquiles había regresado al combate. Y lo logró, al menos por un tiempo. Las transcripciones de los videos describen cómo los troyanos retrocedieron ante la visión de la armadura de Aquiles, creyendo que el invencible guerrero estaba de vuelta. Pero la suerte no le sonrió a Patroclo. Las fuentes mencionan que ignoró una advertencia divina, lo que selló su destino. Así es, Apolo, dios del sol y la profecía. Le advirtió que no se excediera, que su papel no era conquistar Troya, pero cegado por el éxito inicial, Patroclo desoyó la advertencia y se enfrentó a Héctor, el príncipe troyano. Un enfrentamiento épico sin duda,
¿Qué nos dicen las fuentes sobre la muerte de Patroclo a manos de Héctor? Fue un combate brutal, lleno de dramatismo. Patroclo luchó con valentía, pero Héctor, con la ayuda de Apolo, logró herirlo mortalmente. Las transcripciones de video describen la escena con crudeza: el grito de dolor de Patroclo, la sangre manchando la arena, la consternación de los griegos al ver caer a su héroe. Y la reacción de Aquiles al enterarse de la muerte de Patroclo. Las fuentes la describen como una explosión de dolor y furia incontenibles. Imagínate, Aquiles, el guerrero invencible, se ve reducido a un hombre destrozado por la pérdida de su amigo. La culpa lo consume, la ira lo impulsa a buscar venganza. En ese momento, Aquiles decide volver al campo de batalla, no por la gloria, sino por la justicia. Y su regreso, según las fuentes, fue aterrador, no solo para los troyanos, sino para todos los presentes. Las descripciones de su regreso son escalofriantes. Se dice que el sonido de su armadura se asemejaba al rugido de un león, que su mirada emanaba furia divina. Los troyanos, presas del pánico, huyeron ante su presencia. Y entonces llega el esperado duelo con Héctor, venganza, furia, destino. Todo converge en ese épico enfrentamiento. El duelo entre Aquiles y Héctor es uno de los momentos más icónicos de la literatura universal. Dos guerreros extraordinarios, luchando no solo por sus vidas, sino por el destino de sus pueblos. La tensión es palpable, la violencia brutal, el desenlace inevitable. Y tras vencer a Héctor, Aquiles comete un acto que ha generado controversia a lo largo de la historia: arrastrar el cuerpo de su enemigo alrededor de las murallas de Troya. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el significado de este acto? Es un acto complejo, sin duda. Algunos lo interpretan como una muestra de barbarie, de crueldad innecesaria, pero las fuentes también sugieren que era un ritual fúnebre, una forma de honrar al enemigo caído, asegurando el descanso de su alma. Es interesante cómo un mismo acto puede tener interpretaciones tan distintas. Nos muestra la complejidad de la moral en tiempos de guerra, donde la línea entre la brutalidad y el honor era muy delgada. Exacto. La historia de Aquiles no es una simple historia de héroes y villanos. Es una historia de emociones, de decisiones difíciles, de consecuencias imprevisibles. Y a pesar de su furia, de su sed de venganza, Aquiles no es ajeno a la compasión. Las fuentes mencionan un momento conmovedor, cuando el rey Príamo, padre de Héctor, le suplica que le devuelva el cuerpo de su hijo para darle un entierro digno. Es una escena llena de humanidad, donde Aquiles, conmovido por el dolor del anciano rey, accede a su petición. En ese momento vemos al héroe vulnerable, capaz de comprender el dolor del enemigo. Es una muestra de que, incluso en medio de la guerra, la compasión puede abrirse paso. Pero a pesar de este acto de clemencia, el destino de Aquiles ya estaba escrito. Así es. A pesar de su fuerza y destreza, Aquiles no podía escapar a la profecía que marcó su vida desde el principio. Una vida corta pero gloriosa. Y aquí es donde entra en juego la famosa historia de su talón, ¿no? La única parte vulnerable de su cuerpo, donde una flecha disparada por Paris, guiado por Apolo, acaba con su vida. La historia del talón es interesante, porque no todas las fuentes coinciden en que esa fue la causa de su muerte. Algunas mencionan una flecha en la espalda, otras un cuchillo en el pecho. Lo importante es que ni siquiera Aquiles, el guerrero más grande de Grecia, pudo desafiar su destino. Es una lección poderosa sobre la inevitabilidad del destino, ¿no? Pero antes de hablar de su muerte, hay un episodio que me intriga: la disputa por su armadura. Así, la legendaria armadura de Aquiles, forjada por el dios Hefesto. Tras su muerte, dos grandes héroes, Áyax y Odiseo, se enfrentaron por el honor de heredarla. ¿Qué argumentos usaron para reclamar la armadura? Debió ser un debate épico. Ambos destacaron sus hazañas en la guerra, su lealtad a Aquiles. Su valentía en el campo de batalla. Áyax, un guerrero imponente y feroz, argumentaba que su fuerza y coraje lo hacían el heredero ideal. Y Odiseo, conocido por su astucia e inteligencia, ¿qué dijo? Odiseo, en cambio, enfatizó su inteligencia estratégica, su capacidad para resolver problemas y liderar con sabiduría. Argumentó que la armadura de Aquiles, un símbolo de liderazgo y poder, estaría mejor en manos de alguien que pudiera usarla para guiar a los griegos hacia la victoria final. Dos visiones del heroísmo: la fuerza bruta contra la inteligencia estratégica. ¿Y quién ganó la disputa? La victoria fue para Odiseo, lo que desencadenó una tragedia. Áyax, humillado y deshonrado, se suicidó. Es un recordatorio de que las heridas del orgullo pueden ser tan mortales como las del cuerpo. Es una historia triste que nos muestra el lado oscuro de la ambición y la rivalidad. Pero volviendo a Aquiles, ¿cómo fue recordado por los griegos después de su muerte? Su muerte fue un golpe devastador, pero también una inspiración. Su valentía, su furia, su amor por Patroclo, todo se convirtió en leyenda. Su tumba en Troya se convirtió en un lugar de peregrinaje, y su nombre resonó en poemas, canciones, obras de arte. Y no solo en la antigua Grecia, ¿verdad? La figura de Aquiles ha trascendido el tiempo y sigue inspirando a artistas, escritores, incluso a gente común y corriente. Claro, porque la historia de Aquiles nos habla de temas universales: el amor, la pérdida, la búsqueda de la gloria, la aceptación del destino.
Su lucha interna entre la sed de venganza y la compasión resuena en cada uno de nosotros. Es increíble cómo una historia de la antigüedad puede seguir siendo tan relevante en el mundo actual, y ahora que hemos explorado su vida completa. Desde su nacimiento divino hasta su trágica muerte, me gustaría preguntarte, ¿qué lección podemos aprender de la historia de Aquiles? Creo que la lección más importante es que la vida, incluso para un semidios como Aquiles, es un equilibrio frágil entre la gloria y la tragedia, que incluso los seres más grandes son vulnerables a las emociones, al dolor, a la pérdida, y que al final todos debemos enfrentarnos a nuestro destino, sea cual sea. Una reflexión profunda para terminar esta deep dive sobre Aquiles. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo al hombre detrás del mito al héroe, detrás del talón. Y ahora te invitamos a ti, querido oyente, a seguir reflexionando sobre la historia de Aquiles. ¿Qué te ha impactado más? ¿Qué te ha hecho pensar? La historia sigue viva esperando a que la interpretes a tu manera.